Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Yeon se describe como un estado mental de calidez profundo, un profundo apego emocional y compasión por y entre personas que comparten lazos comunes y el deseo que nace de hacer algo por el otro. Es Yeon, un concepto que ha sido una parte integral de la cultura y sociedad de Corea del Sur por más de 2000 años. Ciertamente muchas personas han sentido algo similar, especialmente aquellos que pertenecen a culturas no occidentales o que aún no están tan consumidas por el mundo industrializado. Pero no es un concepto fácil de describir verbalmente. Es algo que no aprendes, está enraizado y viene de vivir la experiencia. Puedes aprender las reglas, pero es más intuitivo que cualquier otra cosa, dijo a BBC Mundo la doctora Ji-Hye Cho, psicóloga con práctica en Nueva York y cofundadora de Mind in My Emotion Psychological Therapy. Y aunque reconoce que hay actitudes parecidas a Geon que otras culturas practican, el concepto es único, exclusivamente coreano, basado en la idea de una responsabilidad social colectiva. El Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea del Sur lo describe así como un sentimiento cálido de amor, afinidad, compasión y vínculo entre personas que comparten un lazo emocional y psicológico. Sin embargo, la doctora Cho añade que no es solo entre personas. Puede ser un lazo con objetos, lugares, mascotas, cualquier cosa con la que puedas desarrollar un vínculo. Ji-Hye Cho nació en Corea del Sur, donde se crió y vivió hasta los 13 años. Su familia llevaba viviendo 30 años en el mismo vecindario. Era una comunidad donde todo el mundo se conocía, no solo las familias que vivían allí, sino los dueños de los negocios y las tiendas, los salones y los restaurantes. En la cultura coreana, a las personas que son allegadas las llaman tíos y tías. También cuando se refieren a sus madres no dicen mi mamá, sino nuestra mamá. Y después de mudarse a Estados Unidos, donde estudió, sacó un doctorado y abrió su práctica en Nueva York, Cho no olvidó la práctica de Young, particularmente en la gran ciudad, donde la sociedad es cada vez más fragmentada e individualista. Desde un comienzo se mantuvo cercana a 2 o 3 familias con las que pasó tiempo. Se veía en la iglesia y hacían actividades juntas. Varias mujeres quedaron embarazadas al mismo tiempo y compartieron sus experiencias. El parto y todo, a través de nuestras experiencias mutuas, conocemos mucho sobre nosotras mismas y nuestras familias, según manifestó de ese fenómeno. Y esa idea de colectividad es la base de Young, que puede extenderse más allá del ámbito familiar y comunal hasta el lugar del trabajo y la identidad de nación. En cuanto a esta última, la doctora Cho recuerda 2 eventos contundentes para Corea del Norte ocurridos en 1998. Uno de ellos fue la profunda crisis financiera por la que pasó el país cuando enfrentó el pago de una deuda de miles de millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno inició una gran campaña mediática pidiendo a sus ciudadanos que donaran sus artículos de oro para recolectar suficiente metal precioso que les ayudara a pagar la deuda. Miles se acercaron a entregar sus anillos, collares, relojes y demás prendas. ¿Quién haría eso? ¿Por qué donarías tu oro, que es tu propio recurso? Eso se preguntarían muchos. Pero ese fue un momento grandioso, un momento y un movimiento de sacrificio nacional con el que se superó la dificultad económica. Otro caso, 10 años antes, hubo otro momento de Yeon nacional, que fue la postulación de Seúl como sede de los Juegos Olímpicos. Los surcoreanos debieron desarrollarse mucho y trabajar fuertemente para cumplir esa meta. Pero no era la meta del país, insiste la doctora Cho, era la meta de todos, porque todos compartían ese mismo apego por su nación. Y a pesar de esa tradición milenaria, la Corea del Sur moderna se ha convertido en una sociedad altamente competitiva, donde sus ciudadanos viven bajo una constante presión para superarse, lograr las mejores calificaciones académicas y los mejores puestos de trabajo a como de lugar. Como resultado de ello, la población está sobrecargada de trabajo, estresada y privada de sueño.
Esto ha conducido a una epidemia de adicción a estimulantes y hasta de suicidios. Lo que ha notado con el paso del tiempo es que el individualismo se ha estado imponiendo, supone la doctora Cho, y en épocas anteriores había más tendencia a la colectividad. Ahora posiblemente con la globalización, el internet, nos estamos volviendo un poquito más egoístas. Y curiosamente, mientras el nivel de Young puede estar reduciéndose en su país natal, la terapeuta ha identificado un sentimiento parecido entre otras comunidades migrantes en Nueva York, particularmente la latina. Los latinos son colectivos y tienden a vivir en los mismos lugares, según expresa. Dice que en su experiencia con sus clientes latinos ve que ellos también tienden a llamar a las personas a las que se sienten cercanas como tío o tía. Y algunas veces es difícil saber si son o no familiares o tan solo son allegados. Así que el concepto de Yeon emerge como un valioso recordatorio de la importancia de la conexión humana y la colectividad en nuestra sociedad moderna. A pesar de las impresiones del individualismo y la competencia, las lecciones de este antiguo concepto coreano resuenan en otras comunidades como la latina, destacando la necesidad universal de lazos afectivos y responsabilidad social. En un mundo cada vez más fragmentado, el Yeon nos invita a reconectar con nuestras raíces colectivas, fomentando la empatía, el apoyo mutuo y la solidaridad. Y a medida que reflexionábamos sobre estas enseñanzas, surge la esperanza de que podamos encontrar un equilibrio armonioso entre el progreso individual y el valor innegable de compartir experiencias, emociones y responsabilidades en nuestra vida cotidiana. Esperamos de que este nuevo concepto pues sea parte de su día a día y sea también un impulso con un propósito. Nos vamos a una pausa y volvemos en breve. ¿Sabías que los crucigramas se consideraban un tiempo pecaminoso? Se les tildaba de embrutecedores, antisociales y hasta de una amenaza nacional, según líderes de opinión tan prestigiosos como el New York Times estadounidense y el Times británico. Se referían a los crucigramas que luego fueron vistos como un pasatiempo intelectual. Son parte de una nutrida lista de entretenimientos que en algún momento de su historia fueron durante mucho tiempo juzgados. Incluye desde la lectura de novelas, que en siglos pasados fue despreciada por llevar por el mal camino, particularmente a las mujeres, hasta los videojuegos que siglos después generaron malestares. Los primeros crucigramas aparecieron en Inglaterra en el siglo XIX, pero para entretener a los niños. Solo se convirtieron en un pasatiempo para adultos luego de que el diario New York World de Estados Unidos publicara el primer crucigrama moderno en el suplemento dominical del año 1913, justamente el 21 de diciembre, en víspera de la Primera Guerra Mundial. Casi de la noche a la mañana, el Nobel Acertijo empezó a acumular fanáticos, cuyo número 1 no hizo más que aumentar a medida que la guerra avanzaba y los titulares se hacían más sombríos. La popularidad de lo que se había convertido en un refugio en medio del caos creció con el armisticio. La década de 1920 fue una de las que se responsabilizaron del auge para los crucigramas, aunque también de rechazo. Uno de los diarios que se negó a diseñarlos y publicarlos fue el New York Times. Sus editores estaban decididos a no caer tan bajo como para la prensa amarilla de aquel entonces, el de New York World, que fue su pionera para atraer lectores. Manteniendo los más altos estándares posibles, pensaban sus artículos que debían de cautivarlos sin necesidad de depender de un acertijo. Además, según uno de sus artículos de noviembre de 1924 titulado Una forma familiar de locura, en la bien llamada locura de los crucigramas, la gente cometía el desperdicio pecaminoso de tiempo en la búsqueda
completamente inútil de palabras. 2 meses más tarde, el Sacramento Star de California publicó un artículo en el que se aseguraba que los crucigramas robaban memorias. Hablaba de un paciente de un hospital que, según el diagnóstico de un médico citado, sufría un caso avanzado de amnesia provocado por una excesiva adicción a los crucigramas. También se reportaron casos de insomnio por crucigramas, mientras que los oftalmólogos advertían que la afección provocaba dolores de cabeza y debilitación de la vista. Todo Estados Unidos ha sucumbido a los atractivos del crucigrama, informó por su parte The Times de Londres. Había pasado, según decía, de ser el pasatiempo de unos cuantos holgazanes ingeniosos a convertirse en una institución nacional y casi una amenaza nacional. Pues todo eso porque se estimaba que más de 10 millones de personas pasaban media hora cada día resolviéndolos cuando deberían estar trabajando. Es una pérdida de tiempo para la actividad productiva de muchas personas que se llevan la vida holgazaneando donde pudiesen hacerlo con huelgas laborales. Al año siguiente, el Reino Unido también sucumbió con nada menos que la reina María, esposa del rey Jorge V, y otros miembros menores de la familia real también adictos al pasatiempo. No obstante, seguían siendo despreciados como la ocupación más perezosa y un hábito insociable. Las bibliotecas públicas libraron una guerra contra los crucigramas, tachando a mano los espacios vacíos de los crucigramas de los periódicos que presentaban para que aficionados egoístas no los acapararan. Al final, The Times de Londres tuvo que comerse sus palabras. El 1 de febrero de 1930, sin bombos ni platillos, publicó el primero de sus crucigramas. Llegarían a ser uno de los mejores y más famosos del mundo, junto con los del New York Times, que siguió siendo por una década más el único periódico metropolitano importante de Estados Unidos sin un crucigrama. Pero el 15 de febrero del año 1942, 2 meses después del ataque aéreo de Pearl Harbor, el New York Times cedió. Como el editor del New York World casi 30 años antes, el diario decidió que ese tipo de acertijo no era una distracción frívola, sino necesaria para los lectores en un momento tan sombrío. No hay un consenso global sobre la cantidad de información generada y almacenada por el ser humano hasta la actualidad. Medidas como el exabyte, que equivale a 1 trillón de bytes, sirven para intentar cuantificar los datos, pero la explosión de las redes sociales y la generación masiva de contenido hacen que a diario las cifras crezcan exponencialmente y se vuelvan, si no infinitas, cuanto menos complicadas de calcular. Solo por poner un ejemplo, la consultora Domo, en su 10ª infografía anual, Los datos nunca duermen, así se llama, ha publicado todo aquello que sucedía en 2022 cada 60 segundos en Internet. Eran enviados 16 millones de mensajes de textos, publicados 447.222 tweets, colgados en Instagram 65.972 fotografías y videos y realizadas casi 6 millones de búsquedas en Google, entre otras interacciones. Las personas estamos expuestas cada instante a una ingente cantidad de datos que no somos capaces de procesar, por mucho que el mito de que solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro se haya quedado obsoleto. Y en lugar de filtrar el contenido, de cribar lo que es adecuado y lo que no, o de ser cautos con aquello que nos llega a través de las pantallas, hemos optado por consumir sin reparos. Concretamente, durante el tercer trimestre de 2022, nos pasamos 6 horas y 37 minutos al día en Internet, según el estudio digital 2023 llamado Global Overview Report, publicado por Data Reporter. Es cierto que en la era de la información es complicado abstraerse de ella, pero en nuestras manos y en nuestra atención está el revertir este consumo exagerado con objeto de mejorar nuestro bienestar intelectual, creativo y psicológico. ¿Cómo hacerlo? Mediante la responsabilidad personal que implica, entre otras acciones, diseñar una dieta digital, concepto popularizado por el tecnólogo Clyde Johnson en su libro La dieta de la información, un caso consciente de consumismo. Trazando un paralelismo entre la industrialización de los alimentos y también
todo lo que tiene que ver con la información, Johnson argumenta que de igual modo que no podemos culpabilizar de la epidemia de obesidad a la abundancia de alimentos, también sería absurdo achacar a la abundancia de información en sí misma todos los problemas derivados de su consumo excesivo. Por ello, propone crear una relación saludable con ella, adoptando hábitos más inteligentes y volviéndonos tan selectivos con la información que consumimos como con los alimentos que comemos. Es decir, en lugar de antiborrarnos con todo aquello que nos arrojan de manera innecesaria los celulares, las computadoras y los demás aparatos tecnológicos, hemos de diseñar una dieta de información que nos permita ser más inteligentes, productivos y sanos. La cuestión no es, por ejemplo, dejar de leer los artículos de difusión que nos llegan a través del Internet, sino escoger de manera consciente los sitios en donde hacerlo. Cuando uno entra en la página web de Marginalia, nacida y de origen de Brain Pickens, sabe de antemano que se va a encontrar con un contenido literario que sea muy probable de calidad, es decir, interesante, significativo y también creativo, entre otras cosas, porque de ello se ha encargado su creadora, María Popova, manteniendo su aspecto curatorial. Nunca encontrarás un tema titulado Los 10 libros que leer antes de morir en su lugar, porque la autora aportará 10 reflexiones que harán que te mueras por leer el libro analizado en cuestión. ¿Ya ven la diferencia en cuanto a contenido? Es la analogía entre la comida y la información la que nos lleva al siguiente punto. El ayuno digital intermitente, una estrategia que implica la abstención temporal de dispositivos electrónicos con objeto de mejorar la salud mental y reducir la dependencia de la tecnología. Porque al igual que demasiada comida basura puede causar obesidad, demasiada información basura puede provocar problemas emocionales o psicológicos. Entonces, te brindamos 10 razones por las que deberías practicar el ayuno digital intermitente, hecho por la revista Vogue. La primera es, reduce el estrés y la ansiedad. La constante exposición a las notificaciones y la información digital puede aumentar el estrés y la ansiedad. Al tomar un descanso periódico de la tecnología, puedes reducir estos niveles y experimentar una sensación de calma. Lo segundo es que mejora la concentración. La multitarea constante en dispositivos digitales puede disminuir la capacidad de concentración. El ayuno digital intermitente te permite concentrarte en tareas importantes sin distracciones, lo que puede mejorar tu productividad y la calidad de tu trabajo. Crea conciencia y favorece la atención plena. Al desconectarte de la tecnología, puedes ser más consciente de tu entorno, tus pensamientos y tus relaciones. Esto promueve la atención plena y el autoconocimiento. 4. Mejora el sueño. La exposición a pantallas antes de dormir puede afectar la calidad del sueño. Practicar el ayuno digital intermitente antes de acostarte puede ayudar a conciliar el sueño más fácilmente y a que éste sea más reparador. 5. Mejora las relaciones personales. Al reducir la distracción digital en la presencia de amigos y familiares, puedes fortalecer tus relaciones personales y mejorar la comunicación cara a cara. También ayuda a recuperar el tiempo. El tiempo que se pasa frente a dispositivos electrónicos a menudo se percibe como perdido, no así el que invertimos en actividades que nos aportan, como el ejercicio, la lectura, el tiempo al aire libre y el trabajo en proyectos personales. Reduce la dependencia tecnológica. Practicar el ayuno digital intermitente puede ayudarte a darte cuenta de cuánto dependes de la tecnología y te brinda la oportunidad de reducir esa dependencia. Mejora la salud mental. La sobreexposición a las redes sociales y la comparación constante con los demás en Internet pueden tener un impacto negativo en la salud mental. El ayuno digital intermitente puede ayudar a reducir estos efectos negativos. Casi finalizando, fomenta la creatividad. Al desconectar de las fuentes de información digitales, puedes dar rienda suelta a tu creatividad y explorar nuevas ideas. Genera bienestar. El ayuno digital intermitente puede ayudarte a equilibrar tu vida digital y tu vida real, lo que contribuye a una sensación general de bienestar. La vorágine de datos en la era digital nos sumerge en un océano abrumador de información y frente a ese desafío,
La metáfora de la dieta digital se presenta como una solución sensata y consciente para mejorar nuestro bienestar intelectual, creativo y psicológico. Así como seleccionamos cuidadosamente los alimentos que consumimos, es fundamental adoptar hábitos inteligentes y criterios al interactuar con la avalancha de datos electrónicos a la que estamos expuestos. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. La recomendación del día: libros famosos para aprender a vivir en bienestar. El bienestar es un estado de equilibrio y armonía entre lo físico, lo mental y lo emocional. Es un estado de plenitud y satisfacción con la vida. Para alcanzar el bienestar es importante trabajar en todos estos aspectos. Los libros pueden ser una gran fuente de información y apoyo a ese camino. Por eso, te presentamos un top 10 de libros famosos que pueden ayudarte a aprender a vivir en bienestar. Iniciamos con El arte de la felicidad, de Dalai Lama y Howard Cutler. Este libro es una guía práctica para alcanzar la felicidad. El Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano, comparte sus enseñanzas sobre la felicidad, la compasión y el amor. El libro se basa en una serie de conversaciones que el Dalai Lama mantuvo con el psiquiatra Howard Cutler. El segundo libro es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Este libro nos enseña a vivir el presente momento con intención y atención plena. Tolle nos explica que la felicidad se encuentra en el aquí y ahora y que para alcanzarla es necesario dejar de identificarnos con nuestros pensamientos y emociones. Tolle afirma que la mayoría de nosotros vivimos en un estado de conciencia de la mente. En este estado estamos constantemente pensando en el pasado o en el futuro y no somos capaces de apreciar el presente momento. Para vivir en el presente momento es necesario desarrollar la atención plena, es decir, la capacidad de prestar atención al momento presente sin juzgarlo. La tercera propuesta es La sabiduría de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim. Este libro nos ofrece una interpretación psicológica de los cuentos de hadas. Bettelheim nos explica que los cuentos de hadas nos transmiten mensajes profundos sobre el crecimiento personal y el desarrollo emocional. Este autor afirma que los cuentos de hadas nos ayudan a comprender nuestras propias emociones y experiencias. Nos enseñan sobre el amor, la pérdida, la confianza, la superación de obstáculos y la búsqueda de la identidad. La propuesta 4 es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Este libro nos explica cómo funciona nuestro cerebro y cómo tomamos decisiones. Este autor nos distingue entre dos sistemas de pensamiento: el sistema 1, que es rápido e intuitivo, y el sistema 2, que es lento y deliberativo. No se puede quedar en este listado El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Este libro cuenta la historia de un abogado exitoso que encuentra el éxito verdadero y el sentido de la vida en una antigua sabiduría oriental. Sharma nos enseña que para alcanzar la felicidad es necesario vivir con propósito y coherencia. El protagonista del libro, Julian Mantle, es un abogado exitoso que tiene todo lo que podría desear: dinero, fama y una carrera brillante. Sin embargo, Julian no es feliz, se siente vacío y desconectado de la vida. Otro libro también que pueden agregar en este listado es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Este libro es un testimonio autobiográfico del autor, un neurólogo y psiquiatra austriaco que sobrevivió al Holocausto. Frankl nos enseña que incluso en las situaciones más adversas es posible encontrar sentido a la vida. Era un neurólogo y psiquiatra austriaco que fue enviado a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En esos campos vio cómo la gente perdía la esperanza y la voluntad de vivir. Sin embargo, también vio cómo algunas personas eran capaces de encontrar sentido a la vida, incluso en las condiciones más difíciles. También está agregado en este listado Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer.
Este libro nos ayuda a identificar y superar nuestras zonas erróneas, es decir, aquellas áreas de nuestra vida en las que nos sentimos inseguros o incapaces. Dyer nos enseña que para alcanzar el éxito es necesario enfrentar nuestros miedos y limitaciones. La opción número 8 es El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy. Este libro nos enseña cómo usar el poder de nuestra mente subconsciente para alcanzar nuestro objetivo. Murphy nos explica que nuestra mente subconsciente es responsable de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones y que podemos programarlo para que nos ayude a alcanzar lo que querramos. El secreto de Rhonda Byrne. Este libro nos enseña que todos tenemos el poder de manifestar nuestros deseos en la realidad. El autor nos explica que para ello es necesario tener una actitud positiva y creer en nosotros mismos. Y el número 10, La magia de pensar en grande, de David Schwartz. El libro nos enseña cómo pensar en grande para alcanzar nuestros objetivos. Nos explica que para lograr lo que queremos es necesario tener una visión clara de lo que queremos conseguir y una actitud positiva. Los libros que hemos presentado en este listado ofrecen una amplia gama de perspectivas sobre el bienestar. Algunos se centran en la psicología, otros en la filosofía y otros en la espiritualidad. Sin embargo, todos tienen un objetivo en común: ayudarnos a vivir una vida más plena y feliz. Gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos a través de las redes sociales en @lacajaverderd y la mía personal en @lisbethmontaz. Hasta la próxima.